La aventura para hacer el hiking de Lake Hayaha comienza justo aquí, en el pueblo de Estes Park, al este de las montañas rocosas. Pero el hiking como tal lo vamos a encontrar justo aquí en el área de Bear Lake. ¿Cómo llegamos ahí? Bien sencillo. Vamos a agarrar la ruta 36, que es esta que está acá, y la primera parada va a ser justo en el Beaver Meadows Visitor Center. Ahí tienes la posibilidad de ir al baño, pero también puedes comprar souvenirs, puedes comprarte un pullover, un llavero, un sticker, un magnet, algo que recomiendo para que tengan un recuerdo de su visita al Rocky Mountains National Park. Una vez que pasen el Beaver Meadows Visitor Center, seguimos por acá y llegamos al Beaver Meadows Entrance Station. Ese es el lugar donde vas a pagar un fee de $35 por carro. Si no tienes el Annual Pass, que es el America the Beautiful, si no tienes ese pase, pues vas a pagar $35. Apenas pasemos la entrada donde te cobran el fee, justo acá, pues hacemos una izquierda en esta calle que se llama Bear Lake Road. Vamos a hacer todo este itinerario aquí así, hasta que lleguemos hasta Bear Lake. Preparen su cámara porque apenas hagan izquierda en esta calle, las vistas son espectaculares. Una vez que lleguemos a Bear Lake, hay un parking bastante grande, pero aún así les recomiendo que lleguen temprano porque normalmente esta es la zona más visitada en Rocky Mountains National Park. Siempre está full, no importa si sea verano, invierno, primavera u otoño, siempre está a full. Entonces lo que les recomiendo es que lleguen temprano, encuentren un parking, entonces ahí comienza la aventura hasta el Lake Hayaha. Como pueden ver, hay muchísimos otros hikes alrededor de esta zona. Uno de los más famosos es, por supuesto, Bear Lake, pero también está Dream Lake, Nymph Lake, Emerald Lake, que son súper famosos. Nosotros hoy vamos a hacer el hiking hacia Lake Hayaha, que es este que está aquí. Hiking a Lake Hayaha, que es uno de los más lindos que hay en Rocky Mountains. Ok, estamos aquí y vamos a ir hasta aquí. El hike del lago Hayaha es una ruta histórica en el Parque Nacional de Rocky Mountains, cerca de Estes Park, Colorado. El sendero va desde Bear Lake, pasa por Nymph Lake, que es este que estamos viendo ahora, luego pasa por Dream Lake y llega hasta Lake Hayaha. Este sendero fue construido entre 1930 y 1935 por la arquitecta paisajista Alison Van Duyn y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 2008. Bueno, estamos llegando a Dream Lake. Ahí está. Una vez cumplida la primera milla del hike, nos encontramos con una bifurcación. Si hacemos derecha, vamos hacia Dream Lake y Emerald Lake. Si seguimos recto, vamos hacia Lake Hayaha, que es nuestro objetivo hoy. Ok, llegué en 28 minutos a Dream Lake. Quiere decir que me han tomado otra media hora, quizás unos 40 minutos, llegar a Lake Hayaha. El lago Hayaha está escondido en los recovecos de un gran valle y su costa está rodeada por montones de enormes rocas de granito. Esta caminata de ida y vuelta es de 4.2 millas y puede ser un retiro más tranquilo en el concurrido lado oeste del Parque Nacional. Hayaha es una palabra indígena que significa rocas grandes
y tiende a ser un trabalenguas para muchos, incluyéndome. Así que este lago es conocido en español como el lago de las rocas grandes o el lago de muchas rocas. Bueno, todo el mundo dice que es la tiza, así que bueno, las views aquí ya son brutales. Mira esto. Chacho, mira dónde está el parking. Va a empezar a llover, eso sí es fosa. Bueno, nos estamos acercando, según Old Trail, ya lo que nos queda es 0.30 millas para llegar. Vamos a ver qué dice aquí. 3.8 millas para Glacier Gorge y para Dream Lake, Bear Lake, bueno, no dice. Nosotros vamos para Lake Hayaha. Seguimos. He aquí la razón por la que este lago fue llamado el lago de muchas rocas. Este es el tramo final del hike. El sendero acaba y toca atravesar estas rocas. Si bien es un poco challenging, no es tan complejo como aparenta. Solo debemos tener extra cuidado e ir despacio. Lake Hayaha está justo ahí. El 28 de junio de 2022 se produjo un gran deslizamiento de escombros en la ladera sur de Hallead Peak, lo que provocó que las rocas se deslizaran y cayeran cuesta abajo hacia Upper Chaos Canyon. La acción abrasiva del deslizamiento de escombros en Chaos Canyon transportó una gran cantidad de sedimentos y arcilla cuesta abajo hacia el lago Hayaha. Este proceso es similar a lo que ocurre con los glaciares durante largos periodos de tiempo. Dado que las partículas son tan finas, tardan en hundirse hasta el fondo y en cambio permanecen suspendidas en el agua. Es debido a estas partículas que el agua del lago Hayaha cambió su tradicional color por este azul cielo que parece una playa del Caribe o las Maldivas. No, esto va a ser algo impresionante. Mira el color del agua. Nada como escuchar el sonido del agua del lago Hayaha golpeando las rocas. Después de un rato disfrutando de este lugar tan exótico, llegó la hora de regresar y, por supuesto, atravesar las rocas una vez más para poder llegar al sendero. Las nubes se habían alejado y el sol salió una vez más, lo que me permitió disfrutar de algunas de las mejores vistas de este sendero de regreso al parqueo.
Esta es la view. Mira, ese lado que se ve ahí con la barquita, ese es Nymph Lake. Y el que está más atrás es Bear Lake. Que está más atrás, ese que se ve ahí es Bear Lake. Y el delante es Nymph Lake. Y bueno, yo estoy a esta altura. Belleza. Lake Hayaha. Es espectacular. En el camino de regreso decidí tomar la bifurcación y desviarme un poquito para ver Dream Lake, otro de los lagos más hermosos que hay en Rocky Mountains National Park. Dream Lake es tan lindo como Lake Hayaha. Dream Lake. Les recomiendo, si se animan a hacer este hike, que estén en el parqueo de Bear Lake antes de las 7:30 de la mañana o después de las 3 de la tarde. De lo contrario, será casi imposible encontrar un espacio libre para parquear. Y de esta manera termina nuestra aventura en el día de hoy. Nos vemos en la próxima.